¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bien, estoy tratando de ubicarme en la pantalla. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a iniciar esta tercera clase antes del examen, o sea, esta es la del lunes. El miércoles va a dar el doctor Leandro Furundarena y yo voy a dar el lunes la última. Quiere decir entonces que de esta forma ya estaríamos preparándonos para el parcial del 28. La idea es terminar hoy la unidad cuarta, o sea, el equilibrio de bienes y servicios, de modo que el próximo lunes podamos hacer un repaso. Y si queda algo, lo vemos el próximo lunes. Así que voy a compartir pantalla para que tengan ustedes. Ahí está. Se ve que dice la inversión, definición, determinantes y componentes. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, siempre hay dificultad con este tema porque parece que es un tema muy económico. Sin embargo, es un tema que tiene mucha referencia con la Constitución Nacional. El artículo que acá gobierna un poco todo esto, desde el punto de vista del Estado, es el 75, inciso 8, que ustedes han visto con el doctor Leandro Furundarena, es decir, la ley de leyes, el presupuesto. Lo que hoy no tenemos, que deberíamos tener, porque debió haber sido sancionado el año pasado para este año. Entonces, vamos a ver cuáles son las características, las particularidades que tiene esta palabra que es tan difícil que logremos entusiasmar o captar en el mundo precisamente esto, es decir, los fondos que el país necesita para que se radiquen industrias, para que se puedan hacer y efectuar todo tipo de servicios. Entonces, sin prolegómenos, para ir directamente, vamos a aclarar que la inversión es el tercer componente más importante que tiene el Producto Nacional o Producto Bruto Interno. Recuerden ustedes que dijimos que el Producto Bruto Interno está compuesto del consumo privado, del gasto público, de la inversión y del saldo exportador neto. Eso del saldo exportador neto lo vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre en la unidad referida a sector externo. Entonces acá nos vamos a concentrar en uno de los aspectos que más le preocupaba a Keynes. Es más, no nos olvidemos la época para la que escribe Keynes, no nos olvidemos que no era solamente Estados Unidos, sino el mundo estaba quebrado. Entonces era necesario que alguien pusiera la plata. La actividad privada estaba totalmente desquiciada, el único que podía poner el dinero era el Estado. Pero para que quede bien claro qué es la inversión, ahí les puse, significa la generación de nuevos bienes de capital. Es decir, una inversión sería una maquinaria, como le pongo ahí, destinada a producir otros bienes. Por ejemplo, una máquina, una gran hilandería. En la época en que Mar del Plata era la capital del pullover, pues había varias fábricas de pullovers y tenían unas tremendas máquinas con las que producían esos pullovers. También les pongo nuevas construcciones, caminos, puertos, instalaciones. Por eso les hablaba del 75, inciso 8,
porque cuando dice que corresponde al Congreso aprobar, mejor dicho, fijar anualmente, conforme a las disposiciones del inciso segundo de este artículo, el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, habla de inversiones públicas. Dentro de ese cálculo que tiene que hacer el Estado de gastos, esos gastos que tiene que realizar el Estado, están las inversiones. Por eso cuando decimos que tenemos problemas energéticos, problemas con el transporte, problemas con la sanidad, problemas con los hospitales, estamos diciendo que el Estado tiene que invertir en la salud. Y fíjense que hoy, cuando termine esta unidad, voy a leer algunas cosas que van a cerrar esto. Y una de esas cosas, más allá de que hoy vamos a leer párrafos de la teoría general de la ocupación y el interés del dinero y el dinero de John Maynard Keynes, les voy a leer algo muy interesante, que son dos discursos. Y están en esta obra, El desarrollo de la economía en los Estados Unidos, y tiene que ver con el discurso, uno de esos discursos, es el que pronunció el entonces candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. De la forma en que Roosevelt le habló al pueblo norteamericano, sería la forma que a mí me gustaría que me hablaran un gobernante, que realmente nos dijera las cosas como son, que ponga las cartas arriba de la mesa, y no que tengamos que estar con interpretaciones posteriores a los DNU, qué quiso decir, qué no quiso decir, y que tengamos que entrar en consideraciones de si vamos a hacer recursos de amparo o no lo vamos a hacer, y si ponemos en el eje de la problemática a la salud o ponemos a la educación, es decir, cosas que no podemos discutir en esta etapa de la democracia de la Argentina, a 36 años y medio de la democracia en la Argentina. Entonces, así como cuando vimos consumo y vimos ahorro, hablamos de los determinantes del consumo y del ahorro, y coincidimos en que el principal determinante es el ingreso disponible, pues acá vamos a ver cuáles son los determinantes. ¿De qué depende que el Estado o la actividad privada invierta? Bien, en primer lugar, ahí les puse los ingresos de la actividad económica. Efectivamente, de acuerdo a los ingresos que tenga la actividad económica, va a haber o no va a haber inversión. Entonces vamos a encontrar dos tipos, ya me anticipo, dos tipos de inversiones. Según que esa inversión dependa o no del ingreso disponible, va a tener un nombre u otro, y va a tener un efecto u otro. Entonces, ahí les pongo ingresos de la actividad económica. Si aumenta el gasto de consumo, la inversión depende del ingreso disponible y se llama inducida. Es decir, acá pongo el acento también en ese gran aporte de John Maynard Keynes a la economía, que se llamó la propensión al consumo. En la medida en que hubiera consumo para Keynes, iba a haber productividad, porque evidentemente usted iba a agotar las existencias del pequeño supermercado, y el pequeño supermercado iba a ir al gran almacén a adquirir, y el almacén le iba a pedir a la fábrica que produjera más. Entonces, cuando aumenta el gasto de consumo, la inversión que se haga depende del ingreso disponible, se llama inducida. Su efecto se denomina acelerador, porque Keynes decía que es como el pedal de un auto. Cuando usted lo baja, el auto adquiere velocidad. Ese efecto acelerador consiste en el efecto del consumo sobre el ingreso a través de la inversión. Quiere decir, si usted consume mucho, evidentemente el ingreso disponible va a aumentar
y va a requerir una inversión. Por ejemplo, ahí le digo, estación de servicio en una nueva autopista. Bien, suponga usted que finalmente Mar del Plata decide comunicarse con Miramar a través de una autovía. Autopista o autovía. Bien, es algo que realmente es necesario porque es mucha la gente que se traslada en invierno incluso hacia Miramar para descansar, para ir a el vivero, para recorrer esas zonas que son tan gratas. Y es mucho también la gente de Miramar que se traslada a Mar del Plata para trabajar. Bien, entonces si se decide hacer una autovía, perfecto. Hay mucha gente que hoy por hoy, no estando en la autovía, piensa que tiene que cargar combustible en la última estación de servicio que pueda tener en Punta Mogotes, porque si no, no va a tener nafta y menos si se utiliza gas natural concentrado hasta llegar a Miramar. No piense que el pequeño surtidor de Chapalmalal funciona, porque muchas veces no tiene nada. Entonces, si usted hace una autovía, evidentemente el sistema económico le va a pedir una estación de servicio. Y de hecho usted piense que cuando llegan los días lindos y decide irse para el lado de Miramar, por ahí se para en la zona de Barranca de los Lobos, estaciona el auto, se fue con el mate, con facturas, con algunos sanguchitos, y se queda disfrutando de la maravillosa vista que tiene el mar desde ese lugar. Pues imagínense qué distinto sería si se hace una autovía y se pone una estación de servicio ahí. Entonces, con un buen restaurante, que incluso desde una planta baja y una terraza arriba, imagínese usted si no le daría gusto y placer ir a ese lugar para ver el mar desde Barranca de los Lobos. Evidentemente no hay iniciativas y si las hay, las trabas son muchas, pero hay que pensar, el que lleva adelante un plan de gobierno tiene que pensar la importancia que tiene la necesidad, lo que le está pidiendo el sistema. Vamos a hablar de un problema actual. En Mar del Plata no hay un hospital municipal. Los dos hospitales dependen de la provincia. Entonces, siendo Mar del Plata como era en su momento y como lógicamente uno piensa que tiene que ser la capital turística de Mar del Plata, de la Argentina, y que tendría que estar mano a mano con otras ciudades, como por ejemplo con Punta del Este, ¿por qué no haber hecho en Mar del Plata un gran salón de eventos? ¿Por qué no hacer en Mar del Plata la ciudad de la sede de todos los congresos y conferencias que haya? Mar del Plata perdió. Yo era muy chico cuando estaba el Ital Park. Parque de diversiones. No existe. Entiendo la inversión que en su momento hizo Tutujian para hacer el acuario. Hoy prácticamente desmantelado. En su momento también existía el Parque del Faro, también desmantelado. Es decir, vamos retrocediendo. Se habló de hacer una vía de tranvía para poner un tranvía desde Lonsué hasta Camet y que daba toda la vuelta. Nunca se llegó a terminar y nunca se pudo obviamente inaugurar porque nunca se pudo terminar. A veces en invierno, cuando hay algunos días hermosos, nosotros vamos con la familia a Sierra de los Padres y pasamos por la Laguna de los Padres. Mire usted si la Laguna de los Padres, cuando empieza a bajar el sol, no es un lugar maravilloso que merecería tener no uno,
3 o 4 restaurantes con de esos pedalines que hay en muchos lugares de playas de Europa, porque el agua es muy mansa. Hay muchas formas. Le voy a contar que en una oportunidad estuve hablando con una persona, va más o menos unos 10 años atrás, sino tal vez 15, que en Bariloche, en el Cerroto, cambiaban las sillitas con las que subían los esquiadores y bajaban cuando terminaban de darle rienda suelta a la satisfacción de esquiar. Bien, eran unas sillitas. Las cambiaron por unos globos, de modo que ya subían con esos globos y entonces los esquí iban parados y se los colocaban cuando llegaban. Bien, hubo una persona que compró esas sillitas con la idea de poner esas sillitas en Sierra de los Padres, desde abajo hacia la parte más alta de Sierra de los Padres. Le voy a decir lo que me dijo. Fue increíble, me dijo, lo que me pedían un grupo de concejales de coima para poder colocar y darme la habilitación para eso. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Entonces, es un país muy difícil este, porque cuando se posibilita o se da la posibilidad de que hagamos inversiones, encontramos estas cuestiones. Por eso le digo, es evidente que el sistema le pide cosas y que hay que conformarlo. Para los que nos gusta ir a Mar de las Pampas o a Villa Gesell, bueno, la autovía se terminó en Mar Chiquita. Yo le aseguro que una vez por mes, a veces 2 veces por mes, porque doy clase en la Atlántida, yo soy titular de 2 cátedras en la Atlántida de Economía y Derecho, y la otra cátedra es Derecho Tributario, y a veces tengo que ir a Mar de Ajó. Yo les puedo asegurar que hay días que vengo encomendando mi espíritu al Santísimo o al Sagrado Corazón de Jesús, porque no se ve nada con la niebla que hay. Es una mano de ida y una mano de vuelta, y encima no tiene banquina. Esa bendita y maldita ruta 11, a partir de Pinamar hasta Mar de Ajó. Profesor, créame, que no llueva, sí, que no llueva cuando vienen por la ruta. exactamente, y que no llueva, tiene Que no razón. Más allá de que vamos en una van que tiene capacidad para 10 personas y vamos 10, y yo le puedo asegurar que cuando llegamos, porque está lleno de pozos, yo empiezo a dar la clase y hasta que no me puedo tranquilizar no paro, y cuando vuelvo y llego a mi casa, entro y le digo a mi señora, todavía no voy a cenar hasta que no me serene. Entonces se da cuenta usted que tenemos muchas asignaturas. Yo soy de Mar de Ajó, profe. Ah, bueno. Usted de Mar de Yo Ajó. también. Usted sabe. Yo también soy de Mar de Ajó. Entiendo. Bueno, ustedes desde que nacieron, No soy, pero viví. Es hermosa, pero esa parte es brava, la ruta. bueno, pero por eso le digo, es hermosa. Mar de Ajó es divina, San Bernardo es hermoso, Santa Teresita también, pero no es hora de que empecemos a pensar que la gente que llega a Dolores por la ruta 2 y pasa por la ruta que va hasta casi cercana a Pinamar, merece realmente porque yo le digo esto, no es que no existió el dinero para hacerlo, es que hubo mucho desvío de fondos durante la época del gobernador Daniel Sciori, hoy embajador en Brasil. Entonces, es hora de que empecemos a hablar y que tomemos el protagonismo que tenemos que tomar. Por eso digo, este concepto de la inversión es muy importante, porque hay que hacer inversiones cuando el sistema le está pidiendo inversiones. Por eso mismo le puse ese ejemplo. Ahora, vamos a el otro tipo de inversión, el que es necesario hacer cuando está todo parado. Sobre todo cuando, ahí le pongo, cuando
es necesario ocupar recursos. Cuando los recursos o factores productivos están parados, es decir, la tierra no hay plata para alquilar ni renta posible. Capital, olvídese porque no va a nadie un peso. Trabajo, y si estamos en situaciones como la que tenemos actualmente, que nos hablan de un 43,5 de pobreza, y yo le puedo asegurar que si esa cifra se la da el INDEC, estamos pasando el 50%, quiere decir que la mitad de la Argentina es pobre, lo cual es muy doloroso, y ni hablar del beneficio o la dirección de la empresa, que es el cuarto factor productivo, porque evidentemente, ¿qué le va a pedir usted al empresario? Que se ponga a hacer cosas, si en realidad ha cerrado, usted ve Mar del Plata y le da tristeza pensar todo lo que las empresas que han tenido que bajar sus persianas definitivamente. Entonces, cuando es necesario ocupar recursos, porque el ejemplo clásico es la crisis del 29, que originó que parara todo el mundo, y después vamos a leer algunas cosas de esa época, y vamos a ver que realmente hay salida para este país. Lo que pasa es que la salida tiene que pasar por 2 o 3 condiciones o requisitos ineludibles, que después los vamos a decir. Entonces, si es necesario movilizar los recursos, ya la inversión no depende del ingreso disponible y se llama autónoma. Fíjese, sencillísimo. Si depende del ingreso disponible, se llama inducida porque es el sistema el que induce a hacer la inversión. En cambio, si no depende de nada, entonces se llama autónoma y el que tiene que hacer la inversión es el Estado. Por eso le pongo ejemplo, en la crisis de 1929, Estados Unidos estaban sin ni dinero ni recursos y tenían que llevar adelante, y lo llevaron y lo sacaron adelante, y lo sacó adelante Franklin Delano Roosevelt, no tenga duda. Después le vamos a hablar eso, pero ahora quiero darles todos los temas. Bien, vamos entonces a continuar ahora con... Seguimos con los determinantes de la inversión. Es decir, no, espere, porque acá me faltó algo. Acá está. Espérenme un momentito. A ver si está en este esquema o está en el otro. Vamos a ver. A ver en cuál de los dos esquemas está lo que yo les quiero dar. Acá está. Está bien. Estaba en este. Porque después quiero hablar de los efectos de cada una de las dos inversiones. Bien, supongo entonces que el primer determinante de la inversión es el ingreso de la actividad económica. Bien, ¿de qué depende además de que el particular haga una inversión? ¿O que el Estado haga una inversión? Pues de la tasa de interés. Si yo voy a un banco y me están pidiendo el boletín de calificaciones de mi bisabuelo, y va a ser difícil que yo consiga que me den un crédito. Entonces, cuando veamos dentro del esquema de economía monetaria la responsabilidad que existe en el Banco Central y en la Carta Orgánica del Banco Central, porque es el Banco Central el que autoriza que los bancos pongan los préstamos que ponen. Entonces, si a usted le dicen, como en el caso mío, por ejemplo, yo saqué un crédito UBAC hace 3 años, o sea, en el 2017, 18, 19, 20, 21. En 2018, exactamente. En febrero del 2018 saqué un crédito de 140.000 pesos para comprarle un golcito al más chico que estaba estudiando en Tandil, Relaciones Internacionales, y que desde el año pasado tuvo que venir acá. Bueno, muy bien. En el 2018 entonces le compramos el autito y saqué 140.000 pesos. Pagaba una cuota de 3.150 pesos. ¿Sabe usted de cuánto es esa cuota actualmente? 12.600 pesos.
Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de todo? Que yo ofrecí ir y cancelar el crédito. ¿Y sabe cuánta plata tengo que poner para cancelar el crédito? 340.000 pesos. El doble de lo que yo, más del doble de lo que pedí de préstamo. Famoso préstamo UBAC. Estafa nacional. Entonces, ¿de qué Sí, tipo de doctor, porque lo inversión que podemos pagó son hablar? los intereses, ¿Cómo? porque lo que pagó son los intereses. En mi caso pasó lo mismo, saqué 180, y cuando fui a cancelar debía 360, ¿Se y da hacía cuenta? 3 años. ¿Se da cuenta? No solamente que usted pagó nada más que los intereses, sino que encima le indexaron las cuotas que faltaban, o sea, el total del préstamo le indexaron. Quiere decir que prácticamente usted no pagó nada. Bueno, eso es una estafa. Esa es una verdadera estafa, porque los sueldos no aumentaron en esa proporción. Porque teóricamente, en la proporción en la que yo saqué ese préstamo, sería más o menos entre el 7 y el 10%, póngale un poquito más, el 15% de mi sueldo. Bueno, ahora es más del 25% de mi sueldo. O sea que, evidentemente, en esas condiciones, nadie quiere sacar un crédito. Bueno, el mismo problema tiene el país cuando va a negociar con el Fondo Monetario Internacional. A ver a cuánto le van a prestar. Entonces, el determinante de la inversión también es la tasa de interés. Y además está la expectativa empresarial. Es decir, usted hace una inversión esperando un rendimiento. Usted está esperando que, como le dije cuando empezamos este tema, acá no se trata de que vivimos en la época de los Medici. Acá nadie es mecenas. Acá el que pone la plata, la pone esperando hacer una buena diferencia. Y si no, pregúntele a todos los que acá en Mar del Plata están haciendo los edificios en Olavarría, en la zona de la costa, donde vale entre 2.500 y 3.000 dólares el metro cuadrado. Es un disparate mayúsculo. Entonces es obvio y evidente que hay gente que lava plata en Mar del Plata. Y digamos las cosas como son. Entonces ese lavado de dinero es obvio y evidente que les da un resultado y la FIP tendría que ir a perseguir a esos, no estar detrás del pequeño comerciante a ver si presentó la declaración jurada y si es correcta esa declaración jurada en vez de estar haciendo una determinación de oficio. Bien, y finalmente, como determinante de la inversión, está el nivel de capacidad instalada que se utiliza. O sea, si usted, y vuelvo al ejemplo clásico porque evidentemente hoy funciona, verdulerías, carnicerías, supermercados, farmacias y algunas cervecerías hasta las 11, 11:30, 12, porque después cierran. Y no sabemos qué va a pasar mañana, si habla o no habla el gobernador y nos empieza a reducir en virtud del aumento de los contagios existentes en los distintos municipios de la provincia. Entonces, si usted quiere ampliar su capacidad de expendio o de fabricación de cerveza, evidentemente va a tener que invertir para mejorar la maquinaria. Bien, y cuando yo les hablaba de los efectos, es decir, el efecto que produce la inversión autónoma, la que cuando es necesario movilizar los factores productivos, o el que produce la inversión inducida, que es el efecto acelerador, los podemos caracterizar de esta forma. El efecto multiplicador es un coeficiente que nos va a indicar hasta dónde aumentó el ingreso disponible a consecuencia del aumento de la inversión. Es decir, el efecto multiplicador es un ejemplo, le voy a dar un ejemplo que da Robert Heilbronner, o sea, un autor americano,
en una obra que se llama Efectos de la macroeconomía. Él dice, suponga usted el caso de una isla en el Caribe, una isla chiquita, donde prácticamente la gente que vive ahí vive de la pesca y de lo que produce la tierra. Por ejemplo, yo he estado en Barbados y son kilómetros y kilómetros que tiene de plantaciones de plátano. O sea, son bananas por kilómetros y kilómetros. Entonces la gente sobrevive. Tiene su pequeña casita hecha de madera. Bien. Suponga usted que llega una persona, un americano, se jubiló, le encanta la vista que tiene la isla, dice Heilbronner, y quiere hacerse un muy buen chalet frente al mar. Bien. Lo primero que va a hacer es buscar algún constructor. Entonces, suponga que en la isla no hay, bueno, lo traerá de otro lado. El constructor le va a decir, bueno, acá necesitas tanto de materiales, necesitas tanto de caños y de azulejos y de mampostería y para hacer puertas y ventanas, perfecto. Y además, mano de obra. Bien, evidentemente hay un pequeño negocio de ramos generales en la isla, entonces algo tiene. Tiene algunas canillas, tiene algo para utilizar, pero no tiene mobiliario. Entonces, evidentemente, hay que comprarlo. Entonces va y le pide al del supermercado que le venda al de ramos generales que le venda lo que tiene. El de ramos generales se va a encargar de proveerle de lo necesario para construir. Necesita madera, necesita varias cosas más y necesita mano de obra. Entonces, cuando usted quiere acordar, contrató a unas 10 o 15 personas, llegó a la isla una lancha o un pequeño barco con una serie de materiales de construcción. El hombre hizo su inversión y la gente de la isla empezó a cobrar. Y se dio cuenta que tenía la posibilidad de ir al pequeño comerciante y comprarse unas cuantas botellas de ron y unas cuantas botellas de otras bebidas. Y bueno, y el pequeño comerciante fue a otra isla a proveerse de cosas. ¿Qué pasó con esa isla? De repente empezó a movilizarse en todos los factores productivos. O sea, se produjo un efecto multiplicador. ¿Hasta dónde llegó el ingreso disponible? O sea, el ingreso de la gente con motivo de que se hizo una inversión. Ese es el efecto multiplicador. En cambio, el efecto acelerador es el nivel de inversión que la economía debe incrementar o tiene que hacer cuando aumente el ingreso disponible. Es el caso que yo le di, el ejemplo que yo le di de la estación de servicio en una autopista. Mira, andamos con tiempo y le voy a contar una anécdota. Había un alumno que yo tenía en la cursada de economía, hace más o menos unos 6 años atrás, que venía de Villa Gesell. Resulta que este muchacho se había puesto una pollería. Bien, tenía una pequeña camioneta, viajaba a Buenos Aires una vez por semana y compraba pollos. Venía y tenía un negocio de pollería. Bien. Me decía, no entiendo la diferencia entre inversión autónoma e inversión inducida. La verdad es que se me hace difícil entenderlo. Bueno, un día lo fui a visitar a Villa Gesell y lo veo con una gran pollería, un camión. Entonces le digo, pero ¿cómo? ¿No es que vos tenías una pequeña pollería? No, lo que pasa es que empecé a vender, conseguí un precio bueno en Buenos Aires. Cuando vine acá empecé a vender a la gente de Villa Gesell. En Mar Azul se enteraron de que yo tenía buen precio, entonces me compraron más pollos.
en Mar de las Pampas también me compraron más pollo. Bueno, yo, ¿qué hice? Cambié la camioneta por un camión. Cuando terminó la temporada, compré una heladera mucho más grande que la que tenía. Después, a mediados de año, compré otra heladera más. ¿Sabes lo que hiciste? Mi querido Miguel Ángel, ¿sabes lo que hiciste? Hiciste una inversión inducida. Porque lo que te estaba pidiendo el sistema era más pollos. Y vos vendiste más pollos y ampliaste tu negocio. Y entonces invertiste. Otro se hubiera comprado un departamento, otro hubiera puesto la plata afuera, otro lo hubiera puesto a trabajar en un banco. Vos la invertiste. Hoy tenés un gran camión frigorífico con el que te traes una vez por semana una impresionante cantidad de pollos, abasteces a Pinamar, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul. O sea, a medida que te iban pidiendo, vos ibas aumentando tu oferta. Bueno, esa es la inversión inducida. O sea, fíjese usted, si no es importante que los que nos gobiernan sepan cómo es el juego de la inversión. Y de esa forma, al generar más consumo, se genera más productividad. Y aclaro, estoy dando la clase como abogado, no como contador. No los estoy enloqueciendo. Les estoy transmitiendo qué sencillo es entender el efecto multiplicador, cómo va multiplicándose el dinero de la inversión autónoma que estaba todo parado y cómo se va generando el efecto acelerador. Entonces esto va muy bien de la mano con el sistema que Keynes había establecido de los ciclos económicos. Entonces él decía que cuando la economía salía del momento de auge y empezaba el problema del aumento de la demanda agregada y no había cómo responder, entrábamos en la curva recesiva. Y si tocábamos fondo, pues nos pasaba como la crisis del 29. Entonces había que recuperar la economía. Y para que la economía entrara en el ciclo de recuperación, había que comenzar con efecto multiplicador. Una vez que ya empezaba el efecto multiplicador, después le daba efecto acelerador, porque ya la gente tenía dinero. Entonces estaba reclamando y había que darle lo que pedía. Y luego se iba acomodando la economía con el juego de multiplicador y acelerador. Fíjese qué interesante. Eso sería lo que hizo Roosevelt. Eso sería lo que hizo Roosevelt y por eso ahora les voy a leer algunas cosas muy interesantes de Roosevelt y muy interesantes de Keynes. Así que vamos a terminar con esto y vamos a ilustrar todo con el material que tengo, y si me falta algo lo vamos a complementar la próxima vez, porque realmente les digo que este país tiene salida. Lo que yo puedo entender, y le vuelvo a repetir, soy abogado, no soy ni contador, ni licenciado en ciencias económicas, ni licenciado en administración de empresas, sino simplemente una persona que cree y está convencida de que con responsabilidad, con ética, olvidándose de los niveles de corrupción que existen en el país, existe la posibilidad de que a través... Porque el problema es este, si la cuestión la administra el Estado, yo no quiero otro Lázaro Báez, yo no quiero una concesión que termine en acomodando el bolsillo de los que gobiernan. Entonces, empecemos por ahí, a ver cómo vamos a mejorar, porque vuelvo a repetir, todo esto es posible llevarlo a la práctica, porque de hecho sucedió. Bien, entonces vamos ahora a el otro gráfico, porque lo primero que quiero hacer es terminar la unidad. Después que terminemos la unidad, vamos a conversar un poquito de esto. Bien, acá tenemos el modelo keynesiano. Perfecto. John Maynard Keynes publicó y le puse en 1936 la teoría general del empleo, el interés y el dinero. La participación del Estado a través de la inversión, fíjese el significado que tiene esto, o sea, el llamado financiamiento por déficit. Entonces, la participación del Estado realiza obra pública, que es el gasto público. De esta manera soluciona el problema del empleo porque contrata empleados
y el trabajador, cuando percibe su salario, lo consume. En 1932, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, aplicó esta teoría y elaboró el New Deal contra la crisis. Claro, usted me va a decir, sí, pero en 1932, ¿qué sabía Franklin Delano Roosevelt de lo que opinaba Keynes, que escribe en 1936? Bueno, ese es el argumento de algunos personajes, como Pero es por por la ejemplo... carta que le envió. ¿Cómo? Es por la carta que le envió antes de escribir su obra. Muy bien, Karina, efectivamente, ¿eh? Y voy a hablar de eso. ¿Eh? Adriana, doctor. Ah, perdón, Adriana, bien, como no la tengo en pantalla. Bien, exactamente. Entonces vamos a hablar ahora de esas cartas y ustedes van a ver qué maravilla lo que sostuvieron, lo que pasó con motivo de esas cartas. Bien, fíjese usted. Esta es una revista llamada Cuadernos, que no sale más, lamentablemente, que es de septiembre, octubre, noviembre del 2003. Fíjese, 2013, o sea, tiene prácticamente 13 a 21, más o menos unos 16, 17 años. Bien. Bien. Escribe el doctor Horacio Micucci y habla sobre Keynes y neo-keynesianistas. Sobre Keynes y neo-keynesianistas. Fíjese. 1932, dice Keynes en una carta que manda al New York Times. Ciertamente, si un Estado moderno ha de descansar sobre cimientos firmes, no debe permitir que sus ciudadanos perezcan de hambre. Algunos de ellos mueren así, y su fin no es rápido. Uno puede desfallecer de inanición durante largo tiempo sin morirse. Pero en realidad, lo que debe hacer el Estado, dice en 1933, luego Keynes, dice, asigno abrumadora importancia al aumento del poder adquisitivo nacional, que es consecuencia de la erogación oficial financiada con préstamos. Carta abierta al presidente Roosevelt. John Maynard Keynes, 1933. Ahí está. Carta abierta al presidente Roosevelt en 1933. O sea, 3 años antes de escribir su obra. Bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué hizo Roosevelt? Los Estados Unidos, al igual que la mayoría de las potencias del mundo, llevaban en 1900, no se olvide que esto explota en octubre del 29. Entonces, había más de 20% de desocupación en la mayoría de los países. Cuando a comienzos de 1933 Roosevelt se hizo cargo de la presidencia, en esos años de crisis se declararon en bancarrota 130.000 establecimientos industriales. Quebraron 10.000 bancos. 10.000 bancos quebraron. El sector agrícola se hundió. Las mercaderías que no encontraban salida eran destruidas en grandes cantidades. El trigo era quemado en las calderas de las locomotoras. Millones de personas padecían hambre. En la primavera de 1933 Estados Unidos tenía 17 millones de desocupados. O sea, esto yo les dije que vean esa película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que realmente es impecable. El candidato demócrata a la presidencia en las elecciones de 1932, Roosevelt, presentó como programa el New Deal o Nuevo Trato para enfrentar la situación. Al asumir el 4 de marzo de 1933, los bancos estaban cerrados en 47 de los 50 estados del país. En su carta abierta al presidente Roosevelt, Keynes le decía: asigno abrumadora importancia al aumento del poder adquisitivo nacional, que es consecuencia del gasto público financiado con préstamos, creo que decía. Es decir, que ponía el acento no en el equilibrio fiscal, sino en el gasto del Estado, subordinando a ella la política económica para resolver la desocupación, estimulando la demanda, consumo más inversión. Roosevelt pudo hacer inversión pública con un Estado sin reservas, quebrado y en recesión, y no generó
Keynes en su obra, que es muy valiente lo que dice, porque en determinado momento, profesor de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, llama a sus colegas y le dice un día de 1936, mis queridos amigos, tengo algo que comentarles. El mundo está destruido, no sale adelante, pues nosotros, que durante tanto tiempo hemos abjurado del Estado, que lo pusimos en el papel de Estado gendarme, es decir, nada más que ocuparse de las funciones básicas, quiere decir salud, seguridad y justicia, hoy por hoy lo tenemos que llamar, porque la actividad privada está destruida y ya nadie puede solucionar el problema de los estados. Sus amigos le dijeron, vos estás re loco y además sos un traidor a nuestro gran profesor Alfred Marshall, porque no te olvides lo que sostuvo Marshall y lo que ha sido el neoliberalismo. Entonces Keynes le dijo, ¿por qué no nos dejamos de fantasear? Y para que vean, les voy a leer algunos párrafos del libro, les dijo a sus amigos. Y es lo que yo voy a hacer ahora con ustedes. Entonces, en el prefacio del libro, él pone lo siguiente. Después les voy a leer una parte de introducción. Él dice, dirijo este libro especialmente a mis colegas economistas. Mire cómo empieza, a mis colegas, aunque espero que sea comprensible para quienes no lo son. Su principal objeto es ocuparse de las difíciles cuestiones de la teoría y solo secundariamente de sus aplicaciones prácticas. Porque si la economía ortodoxa está en desgracia, la economía ortodoxa es, así se le llama la economía de Adam Smith, y que en 1776 escribió La riqueza de las naciones, o Investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones, y a sus seguidores, David Ricardo, Stuart Mill, etc. Entonces dice, porque si la economía ortodoxa está en desgracia, la razón debe buscarse no en la superestructura que ha sido elaborada con gran cuidado, por lo que respecta a su consecuencia lógica, sino en la falta de claridad de sus premisas. O sea, todavía le dice que la obra de Adam Smith y todo lo que hicieron los clásicos no es clara en sus premisas. Y aclara, por tal motivo no podré cumplir mi deseo de persuadir a los economistas que estudien otra vez, con intención crítica, algunos de los supuestos básicos de la teoría, más que por medio de argumentos sumamente abstractos, así como valiéndome a menudo la controversia. Y aclara, la relación que hay entre este libro y mi Treatise of Money, porque él escribió otra teoría sobre la moneda, probablemente es más clara para mí que para los demás. Y desde lo que desde mi punto de vista representa una evolución natural de las ideas que he seguido por varios años, puede parecer a los lectores un confuso cambio de frente. Claro, ¿cómo? Usted escribió hace 5 años bajo la órbita del liberalismo y ahora me viene a hablar de que llamemos al Estado. Entonces, realmente no lo entiendo. Y continúa en la introducción diciendo algo muy valiente. Fíjese lo que dice. He llamado a este libro Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, recalcando el sufijo general con objeto de que el título sirva para contrastar mis argumentos y conclusiones con los de la teoría clásica. Ajá, ¿qué tal? O sea, le dice a sus amigos economistas, le llamé teoría general para enfrentarlo a la teoría liberal de Adam Smith. O sea, no cualquier cosa. Y sigue, en tanto que me eduqué y que domina el pensamiento económico, tanto práctico como teórico, de académicos y gobernantes. Sostendré que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un caso especial y no en general. Porque las condiciones que supone son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Más aún, dice, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son los de la sociedad económica que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales. ¿Qué me cuenta?
O sea, lo que le dijo Keynes al mundo en ese momento fue, no nos equivoquemos más. No podemos seguir aplicando la receta liberal, porque hoy es necesario que apliquemos una receta distinta. Y la única receta posible es la de generar empleo. Si no buscamos la forma de generar empleo, no va a haber consumo. Y si no va a haber consumo porque la gente no gana dinero, no va a haber productividad. Entonces, empecemos a sincerarnos y veamos, tengamos la posibilidad y satisfacción de en determinado momento mirar para el cielo y veamos todo negro. Pero no porque hay una gran tormenta, sino por el humo de las chimeneas de las fábricas que están produciendo. Entonces, él hace por acá un comentario, que yo se los voy a leer, de la teoría general, cuando habla de la propensión marginal y del multiplicador. Escucho con detenimiento esto porque realmente es impecable. Si la tesorería se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco, los enterrara a profundidad convenientes en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad y dejara a la iniciativa privada, de conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire, el cuidado de desenterrar los billetes, o sea, cuando le dice, si la tesorería general decidiera agarrar botellas, poner los famosos pound, o sea, 1 libra esterlina en cada botella, ir a minas de carbón abandonadas y ponerlas en distintos lugares. De acuerdo a los principios del laissez-faire, no se olviden ustedes que en el liberalismo había una frase que decía, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. O sea, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se cuidará de sí mismo. Eso era el milagro de la mano mágica de Adam Smith que sostenían los franceses. O sea, no le digamos al Estado que se meta, dejamos al Estado, a partir de la Revolución Francesa y de la instalación de los principios del liberalismo económico, laissez-faire, laissez-passer, dejemos hacer, dejemos pasar. Total, el mundo va a cuidarse de sí mismo. Entonces dice, precisamente, Keynes, ya enterramos las botellas con billetes de banco, bien. Entonces, naturalmente, obteniendo el derecho de hacer, la posibilidad de ir a buscarlo por medio de concesiones, o sea, usted iba a la municipalidad, o sea, al City Hall, como se llama en Inglaterra, en Estados Unidos, y pedía la concesión para ir a tal mina de carbón abandonada. Perfecto, le daban la concesión, usted pagaba un pequeño dinero y se iba. Perfecto. Entonces ahí se ponía a buscar y toda la gente iba y buscaba. Bien. ¿Qué pasó con toda esa gente? Estaba ocupada buscando botellas vacías con billetes adentro. Entonces dice Keynes, por supuesto que no se necesitaría que hubiera más desocupación con ayuda de las repercusiones. El ingreso real de la comunidad y también su riqueza y capital probablemente aumentarían. Claro está que sería más sensato construir casas o hacer algo semejante. Pero si existen dificultades políticas y prácticas para construir casas, el procedimiento anterior sería mejor que no hacer nada. Es decir, en otra parte del libro le dice Keynes, es preferible que veamos una cuadrilla de obreros que va cavando pozos en una calle y otra que va detrás tapándolos, y no una cuadrilla de obreros sentados en un lado de la vereda y en el otro lado, enfrente a la otra vereda, cruzados de brazos, esperando a ver qué hacen. Esa es la teoría cíclica, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, fíjese la importancia que tiene la ocupación. Nosotros hoy tenemos una desocupación que nos dicen que es del 23 o 24%. Pero si tenemos una pobreza que trepa el 50%, no nos mientan más. Evidentemente la desocupación de la Argentina es muy seria, muy grave. A poco que usted salga a los negocios de barrio o que vaya por el centro, se va a dar cuenta cuando vea tantos lugares cerrados que hay mucha gente que la está pasando muy, pero muy mal. Entonces, es el Estado el que tiene que ver. No lo va a solucionar con un bono de 15.000 pesos por mes. No seamos farabutes.
Por un lado nos están diciendo que la canasta básica, elemental, necesaria, tiene un costo de 60.000 pesos, que ninguna familia puede ganar menos de 60.000 pesos, y usted quiere darle un bono de 15.000 pesos por mes como una especie de aliciente. Entonces, evidentemente, así no podemos llegar a ningún lado. Sin duda que no podemos llegar. Por eso, hay varios discursos que tengo ahí que, mire, yo se los voy a leer. Total, nos quedaría nada más que demanda global, oferta global y equilibrio del sistema económico. Lo voy a dejar para la próxima vez. Pero hoy realmente quiero poner el acento en esto del modelo keynesiano, para que nos demos cuenta que existe la posibilidad de la salida. Mire, en este libro sobre el desarrollo de la economía en los Estados Unidos, yo les voy a leer, como les comenté recién, dos discursos que para mí son realmente impecables, ¿no? Son los discursos que evidentemente marcan que no en vano Franklin Delano Roosevelt fue elegido 4 veces presidente de los Estados Unidos y la 4ª vez muere en ejercicio cuando es elegido. Lo sucede Harry Truman. No olvidemos que en la gran cumbre de la conferencia de Yalta estaba Franklin Delano Roosevelt junto con Churchill y con Stalin. No me importa ni Churchill ni Stalin, me importa Roosevelt, que realmente sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Mire lo que dijo el primer discurso que le voy a leer, o sea, es el primer documento, acá dice, fíjese, el New Deal de Roosevelt, acá le voy a leer el discurso. Este fue pronunciado ante el Commonwealth Club de San Francisco durante la campaña presidencial en septiembre de 1932. Bien. Después hay otro discurso más que él lo comenta, el segundo discurso, que ha sido extraído de la primera toma de posesión del mando. Vamos al primer discurso. Fíjese lo que dice. Evidentemente es necesaria una revisión de valores. Ahora la meta no consiste en descubrir ni en explotar recursos naturales, ni tampoco necesariamente en producir más bienes, sino en el objetivo más sobrio y menos dramático de administrar los recursos e instalaciones con que contamos, de tratar de reconquistar los mercados extranjeros para nuestros excedentes de producción, de hacer frente al problema del consumo subnormal, o sea que había muy poco consumo, de ajustar la producción al consumo, de distribuir la riqueza y los bienes en forma más equitativa. Por aquella época, Franklin Delano Roosevelt era gobernador del estado de Nueva York y él era candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Dice, más importante todavía, una hueste de ciudadanos ocupados, abrumada por el terrible problema de la existencia, y un número igualmente grande que trabaja con cosas con poca recompensa. Solo un optimista tonto podría negar las negras realidades de esta hora. A ver, Alberto Fernández, decime la verdad. Decime, solo un optimista tonto puede negar las negras realidades de esta hora. Porque realmente la economía argentina está destruida. Entonces, no me vengas con creaciones de retórica. Decime la verdad de las cosas. Mire lo que dice. Nuestro gran objetivo primordial consiste en poner a la gente a trabajar. Este problema no es insoluble si lo encaramos sabiamente y con valentía. Lo podemos resolver mediante la movilización directa del propio gobierno, poniendo manos a la obra como si se tratase de una emergencia de guerra. Por último, en nuestro progreso hacia la reanudación del trabajo, necesitamos 2 salvaguardas contra la vuelta de los males del orden antiguo. Ejercerse una estricta supervisión de todos los bancos, créditos e inversiones, poner coto a la especulación con dinero ajeno y establecer una moneda adecuada pero sólida. Porque eso fue la crisis del 29. Porque la crisis fue en la bolsa de valores de Nueva York, la New York Stock Exchange.
porque había muchas empresas que se ponían a producir, en realidad, más que producir, enseguida empezaban a emitir bonos, y todos esos bonos la gente los compraba, se cotizaban y había mucha demanda, y cuando empezaron a venir todos esos bonos a querer cobrar, y las empresas no pudieron responder a esa demanda en forma masiva de los bonos, evidentemente la bolsa quebró. Entonces, terminemos con la especulación, pongámosle coto al crédito, cuidémonos cómo se manejan los bancos, no se puede dar. Ustedes recuerdan que hace más o menos unos 12, 15 años atrás, se produjo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Explotó todo, porque los bancos empezaron a dar créditos para comprar viviendas con 0 pesos. O sea, usted empezaba a pagar una cuota y tenía 20 años para pagar. Macanudo, le decían que eran cuotas fijas y que lo más que podía tener de inflación era 1% anual. Pero resulta que empezaron a aumentar tanto la demanda de créditos para comprar vivienda, que la oferta no pudo responder a eso. Entonces aumentó el valor de las propiedades, aumentó paralelamente el valor de la cuota, y la gente le dijo, no puedo pagar esta cuota. Entonces tome señor banco, quédese con la casa y punto. No me venga a cobrar más. O sea, ya no le puedo pagar más. Y esa burbuja inmobiliaria explotó. También pasó lo mismo en Europa. También explotó esa burbuja inmobiliaria. Entonces, Franklin Delano Roosevelt le decía, ponga coto a la especulación con dinero ajeno, ponga coto al crédito. Bien, vamos a el otro. Ni bien asume, Franklin Delano Roosevelt dice, creo que podríamos decir que nuestro principal problema, la principal tarea que debe realizar la nación, es encontrar un empleo productivo para todas las personas en condiciones de trabajar que ahora están desocupadas. El número de quienes están en esta situación refleja la magnitud del problema. Dejando de lado cierta desocupación mínima inevitable, existe una gran cantidad de personas, de hombres y mujeres, para quienes se les debe encontrar trabajo. Cuando miramos a nuestro alrededor, los principales terrenos en los cuales podemos poner a trabajar a los hombres inactivos y al dinero y los materiales son la construcción de viviendas, la construcción de ferrocarriles, servicios públicos. Y fíjese lo que dice, qué movilizador que es esto. Mire que hace años que yo vengo leyendo esto. Le puedo asegurar que cuando llego a esta parte no dejo de maravillarme de estos discursos. Mire lo que dice. Debemos incrementar el consumo en relación con el ingreso nacional mediante el establecimiento de sistemas de pensión, de servicios de atención médica y de carácter social, aumentar las inversiones públicas en obras útiles que el capital privado no puede emprender, pero que no obstante se puedan amortizar por sí mismas. Estas inversiones públicas deben consistir en la construcción de carreteras, túneles y puentes, en el otorgamiento de créditos para la rehabilitación rural y la adquisición de granjas, especialmente en el sur, para que nuestros agricultores se emancipen y se sostengan a sí mismas. Y escuche esto porque realmente se me hace un nudo en la garganta. En la edificación de hospitales y establecimientos de sanidad para reducir el enorme derroche económico que significan las enfermedades y hacer que nuestro pueblo sea más sano y más eficiente, en la expansión de las viviendas públicas para los grupos de ingresos más reducidos. 1932. Fíjese, 1933 asume y le dice, hagamos hospitales porque queremos un país con gente sana. Por supuesto que no estaba hablando de ninguna pandemia. No estaba diciendo hagamos hospitales porque se viene la pandemia. No, hagamos hospitales porque en los Estados Unidos, en cualquier actividad privada, se fijan en su legajo. Entonces le dicen, a ver, usted Alejandro, bien, es una persona joven, pero suponga usted que tiene 50 años. Bien, de su legajo resulta que hace 5 años que no se hace ningún chequeo médico. Bueno, le voy a decir lo siguiente.
mañana mismo saca turno y me acredita en el término de una semana análisis de sangre, radiografía, sistema de funcionamiento del corazón, ecografía, y no es voluntario, se lo exige, porque si no, los Estados Unidos saben que allá las cosas son distintas. Allá no le van a mandar un telegrama de preaviso, Allá usted llegó tarde la tercera vez y la cuarta vez lo llaman y le dicen, no venga mañana porque está despedido. Así nomás, de palabras se lo dicen. No venga, pues está despedido. Entonces, óigame, usted no puede no hacerse los controles de salud. Porque si no, si mañana se aparece con algo, al que me va a perjudicar es a mí que le tengo que estar pagando. Entonces usted va a los establecimientos públicos, nacionales, provinciales, municipales, y ve una cantidad de gente con carpeta médica. Ve una cantidad de gente con pozo depresivo, ataque de pánico y una serie de cosas. Es más, como se cobra el seguro de desempleo, por ahí lo llaman a un director y le dice el presidente de la compañía, venga, usted es muy buena persona, es muy eficiente, pero quiere que le diga la verdad, está muy nervioso. Últimamente lo veo demasiado alterado, así que lo voy a despedir, lo voy a echar. ¿Cómo que me va a hacer eso? Sí, lo voy a echar, pero dentro de 6 meses lo vuelvo a contratar. ¿Por qué me dice eso? Porque durante estos 6 meses usted va a utilizar el seguro de desempleo, se va a ir a una isla del Caribe, se va a ir con su señora, se va a ir con sus hijos, va a disfrutar, se va a relajar, y dentro de 6 meses va a volver hecho un mansito, hecho una persona tranquila y va a ser productivo. Entonces yo descomprimo un poco porque el seguro de desempleo es para eso y no para otra cosa, y entonces lo vamos a tener bien. Durante ese tiempo haga deporte, relájese, etc. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3, 6, en fin. Pero lo voy a volver a contratar. Y le aseguro que lo vuelve a contratar. Pero no quiero una persona que, siendo eficiente y productiva, mañana venga y le digan, ¿sabe una cosa? Está internado con un infarto masivo. Entonces, eso es tener conciencia de la productividad. O venir y decirle a 4 o 5 empleados, óigame, salió un nuevo sistema de software o un laboratorio que le diga, mire, están haciendo investigaciones sobre esta vacuna, entonces lo voy a becar para que se vaya 4 meses a Europa, a un muy buen laboratorio, que estudien cómo es esto y entre 4 meses vuelve. Entonces, eso es tener conciencia de la capacitación laboral, eso es pensar en la eficiencia de una empresa. Entonces, este tema a mí realmente me hace sentir que estamos en las antípodas de lo que realmente tiene que ser la actividad del Estado, de lo que tiene que ser el incentivo hacia la actividad privada. En vez de matarlos con impuestos y generar la evasión, porque evidentemente cualquier empresario va a decir, y bueno, pero yo no voy a hacer, aclaro, apología del delito de evasión fiscal. Yo le voy a decir las cosas como son. Que la evasión fiscal existe es una realidad. Y existe porque la presión fiscal es muy grande. Y porque tenemos impuestos que prácticamente ponen el producto final a un costo altísimo. Entonces, fíjese usted, Dudley Dillard es tal vez el autor, mire lo que es esto, que mejor interpretó la teoría de Keynes. Y tiene por acá algo que es maravilloso, cuando hace un comentario y dice que cuando se refiere a los impuestos al consumo, y entonces tiene por acá un comentario, y en ese comentario dice que en lo que respecta a los impuestos al consumo, la forma más perversa de solucionar el déficit fiscal es aumentando los impuestos al consumo. O sea, esto es simple. Si hay evasión, no aplique más impuestos al consumo, sino que busque por qué se evade la riqueza. Pero no eleve montos para que la gente se retraiga, porque eso es enfriar la economía y enfriarla de una forma perversa. Bueno,
Me quedan 10 minutos más como... Sí, dígame. Adriana, otra vez. Doctor, entonces la teoría cíclica sería buscar inversión extranjera para invertir en obras públicas. Exactamente. O sea, contratar personal y que ese personal vuelque el ingreso disponible al consumo. Bien, excelente. Así sería. Fíjese, yo le voy a decir una cosa. Decían los latinos, nub solum, no, nil novum sub sole. Nil novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Bien. Hubo dos modelos en la Argentina que en realidad culcaron el esquema keynesiano. Uno fue el modelo peronista, 1945 a 1955, y otro fue el modelo desarrollista, 1958 a 1962. Voy a hacer hincapié en el modelo desarrollista. El hacedor, el cerebro de ese modelo, se llamó Rogelio Frigerio. Sí, era el abuelo del Frigerio que tuvimos en la época de Macri, pero la verdad que aprendió muy poco, porque no nos transmitió lo que realmente era el desarrollismo de Rogelio Frigerio. Así que en realidad le hizo muy flaco favor al apellido. Fíjese, esta revista es de 1969, mire, revista de economía de 1969. El artículo se llama La política de inversión es clave del desarrollo, escrita por Rogelio Frigerio. Mire usted lo que dice Frigerio, y usted va a ver su pregunta, lo que dice, cómo él encara el problema. Él dice, el Estado debe asumir un papel propulsor de la inversión. Los países ricos pueden darse el lujo de gastar en renglones no reproductivos. Los países pobres deben destinar hasta el último centavo en obras que multipliquen los centavos. Entonces le dice más adelante, hay que pasar a la etapa de la eficiencia y la calidad, alcanzar las más altas calidades y la eficiencia propia de la técnica moderna. Pasaremos así de la condición de exportadores de productos del agro a la condición de exportadores industriales. La Argentina se incorporará al mercado mundial en el más alto nivel, para decirlo en la jerga en uso. Y más adelante, él dice, no hay desarrollo sin inversión. Un plan económico para una nación subdesarrollada que no coloque en primer plano la política de inversiones públicas y privadas es un plan antidesarrollista, aunque se lo vista con la retórica desarrollista. La conducción económica ha sacrificado el gasto reproductivo, la inversión a los preceptos de una pretendida estabilidad monetaria, ha descapitalizado la empresa nacional, la ha obligado a vender sus acciones a capitalistas extranjeros, ha renunciado a ejecutar un vasto plan de obras públicas para no desatar presiones inflacionarias. El Estado es hoy la principal fuente interna de inflación. Se han aumentado los gastos burocráticos y no se ha atacado el déficit crónico de las empresas estatales. Se ha aumentado la deuda del Tesoro. No se pagan las deudas a los proveedores, se esquiman las cajas de previsión y se sale a competir en el reducido mercado financiero con la emisión de bonos oficiales. Entonces, ¿qué le quiere decir con esto? Únicamente una realidad. No hay desarrollo sin inversión, y un plan económico para una nación subdesarrollada que no coloque en primer plano la política de inversiones públicas y privadas es un plan antidesarrollista. Por eso estamos condenados a ser un país subdesarrollado. Mire, yo entré como un caballo, y se lo voy a decir así, porque guardo este artículo y voy a terminar con esto, porque es impecable, y cuando se postuló como presidente Néstor Kirchner, mire, este artículo es de 1 de junio del 2003. Mire, mi nombre se escribe con K de Keynes, porque yo soy un desarrollista,
porque yo voy a sacar el país de ser subdesarrollado a ser desarrollado. Canalla mentiroso, revolvete en tu tumba. Te deseo que no resucites en ningún país, ni en ningún universo, ni en ningún cielo que exista. Cuando yo vi que me dijo, mi nombre se escribe con K de Keynes, fui y le puse el voto. Fíjense en qué terminó la década. K. Hoy tenemos una vicepresidenta K. Con K de Keynes. O con K de la década que nos... Puntos suspensivos. Que tengan muy buenas noches, mis estimados alumnos. El miércoles con Leandro y el lunes nuevamente conmigo. Escucho. Doctor, antes de terminar, para sacarme una duda, entonces con la teoría keynesiana, el efecto multiplicador serían las obras públicas que genera el Estado. Que quede bien claro que el efecto multiplicador es el resultado del efecto de la inversión autónoma, cuando hay que movilizar los factores productivos. Por eso yo le puse el ejemplo... Inversión autónoma nada más, no tiene nada que ver con la inversión del Estado. ¿Cómo que no? Es el Estado el que hace la inversión autónoma, porque la actividad privada no puede realizar nada. Entonces, cuando Keynes le escribe en el New York Times a Franklin Delano Roosevelt, le dice, asigno fundamental importancia a la participación del Estado, que debe hacer obras a través de inversión pública, obras que la actividad privada no puede hacer. Entonces, ¿en qué consiste el efecto multiplicador? Es un coeficiente que nos va a mostrar hasta dónde aumentó el ingreso nacional con motivo de la inversión que era necesario realizar. En cambio, el efecto acelerador, que es el resultado de la inversión inducida, que depende del ingreso disponible, nos dice cuánto es el nivel de inversión que le pide el sistema de acuerdo a el ingreso nacional. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Sí, lo entiendo ahora. O sea, no hay que enrollarse. Ustedes no son estudiantes de ciencias económicas, son estudiantes de derecho. Lo que ustedes tienen que saber es que el concepto de inversión pública está en el 75, inciso 8, está en el 124 y 125 como gobiernos de provincia, que también tienen que hacer inversiones y deben incluso, hasta tienen la posibilidad de la concesión de sus recursos naturales. Eso no es poca cosa. Lo que pasa es que no sabíamos quién era este personaje patagónico, que cuando era gobernador en Santa Cruz, se encargó de, vaya a saber qué tipo de negociación hizo con las regalías petroleras y a dónde fueron a parar todas esas regalías petroleras. Porque en realidad explotó al máximo las concesiones de petróleo en esa zona. Pero tarde o temprano las cosas se saben. Fíjese que, ya le digo, lo que pasa es que usted no le digo que sea medio loco o trastornado como Frundarena, que va guardando recortes de diarios. Fíjese que lo que le acabo de leer es de la campaña de... Fíjese en este artículo, y ya termino con esto, cuando él dijo, el mandatario se define como un partidario de las ideas del economista inglés que explicó las variaciones de la actividad por el nivel de la demanda. Él dice, un ejemplo del caso norteamericano, o sea, fíjese, él se comparó con Franklin Delano Roosevelt. Mirá, pingüino, te faltaba mucho para compararte con Roosevelt, te faltaba demasiado, y demasiado le faltaba a tu señora, y le sigue faltando demasiado. Esto no quiere decir que yo defienda a Macri con esto, le puedo asegurar que... Usted se confundió, porque él no dijo que era el ingreso para el país, era el ingreso para sus valijas. Y bueno, obviamente, entonces a 36 años y medio de la democracia, yo le puedo asegurar que la cosecha es muy magra. Pero es muy magra porque ¿sabe lo que sucede? Es muy difícil poder aplicar el keynesianismo en la Argentina, porque si el Estado
va a hacer obra pública con Lázaro Báez, entonces evidentemente no hay keynesianismo que valga. Olvídese de la obra pública. Acá mientras haya corrupción, por eso cuando yo empecé a hablarle, y quiero terminar con esto, les dije, acá hay tres condiciones. En primer lugar, usted necesita responsabilidad de la función pública. Y de esto ya venían hablando los decretos de el 24 y 25 de mayo de 1810. Los miembros de la primera junta eran responsables ante el cabildo era el poder legislativo. Responsabilidad, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber ética, y en tercer lugar, tiene que haber honorabilidad. Usted tiene que ser una persona honorable, porque si los fondos son del pueblo, tienen que volver al pueblo. Porque si al pueblo le sacan con los impuestos, no es para que se enriquezca Lázaro Báez, o para que se enriquezca Julio González con todos los casinos y todos los bingos y todas las loterías. López. No, ¿cómo? López. López, perdón, López, ahí tiene, con las bolsas que iban de un lado a otro del monasterio o de la iglesia, y ya sale, entonces no es así, no es de ninguna manera, no se puede aplicar un modelo keynesiano en un país donde hay corrupción del nivel que existe en la Argentina, y que terminan sobresellándose después todas las causas. Entonces es muy difícil. Doctor, Sí. igual que los ciudadanos estamos preparados para un cambio que propone la teoría de Keynes, no sé, un cambio, que nos toque un poquito el bolsillo y ya volvimos para atrás. Este país, se lo dice un profesor de historia constitucional, y yo escribí 3 libros para la cátedra de historia constitucional. Muchos de ustedes lo saben. El último se llama Del peronismo al kirchnerismo y me llevó 10 años escribirlo. Yo le aseguro que el tema va a cambiar no de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. Va a cambiar cuando empecemos a darle a la justicia federal la responsabilidad de juzgar como corresponde. Va a cambiar cuando los organismos de control que ustedes van a ver con Leandro este miércoles sean efectivos, porque la Auditoría General de la Nación, la AGN, que está en el artículo 85 de la Constitución Nacional, durante la época del kirchnerismo estuvo en manos de la presidencia del doctor Leandro Despuy, que trajimos a la Facultad de Derecho, y el doctor Leandro Despuy escribió un libro que se llama La Argentina Auditada, y que yo se los voy a mostrar en la segunda, el próximo lunes vamos a hablar de esa Argentina auditada, y ya él hablaba ahí de que todos los carriers de los vagones de los ferrocarriles de la capital federal estaban en estado de destrucción. O sea, la Auditoría General ya venía anticipando la tragedia de Once, y aún así sucedió, porque se archivaban, se cajoneaban los informes de la Auditoría General de la Nación. Entonces, si no funciona la Auditoría General de la Nación, si no funciona la Sindicatura General de la Nación, porque depende del Ejecutivo, si no funciona la Oficina Anticorrupción, si no funciona la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y no funcionan los juzgados federales que tienen que juzgar como corresponde, es muy difícil que esto llegue adelante. Entonces el pueblo... Para cambiar tenemos que cambiar toda esta gente que está en el gobierno y todo lo que lo siguen. Y bueno, entonces la única forma es que el ciudadano se empiece a noticiar de todas estas cosas, y cuando llegue el momento de votar, ejerce el derecho más sagrado que tiene, que es el de sufragar, y votemos por la persona que veamos más honesta, más honorable, menos corrupta. Entonces necesitamos una playa de gente honesta para sacar adelante el país. Entonces sí, sería la forma posible de que a través de la obra pública pudiéramos aplicar el modelo keynesiano. Si no, olvídese. Keynes para la literatura económica, para que lo conozcamos, pero no para aplicarlo. Es la verdad, sinceramente. Yo hoy por hoy le digo que el ideal es un mix de liberalismo y de keynesianismo. ¿Por qué? Porque tampoco tiene que ser todo el Estado.
también tiene que haber posibilidad a la actividad privada. Usted tiene que darle un margen de libertad también a la actividad privada, a la pyme. Si tiene una pyme que fabrica miel, incentívela para que llene de miel al país y se puede exportar miel. Pero hay un componente fundamental. Nosotros tenemos un patrón transgresor en la Argentina. Es eso lo que hay que cambiar, lo que hay que modificar. El día que modifiquemos ese patrón transgresor, empezamos a transitar hacia el país desarrollado. Si no, vamos a seguir siendo pobres, subdesarrollados y triste y lamentablemente sudacas, como nos consideran en Estados Unidos o en Europa. Me duele decírselo porque yo, mire, todos mis sacos tienen el escudo nacional, todos. Me siento argentino hasta el tuétano, pero me indigna pensar que yo le pongo el voto a alguien en quien confío y después termina traicionándome, porque finalmente tiene que cumplir un mandato. Y ese mandato es el mandato de la representatividad, porque en la forma de gobierno del artículo 1 de la Constitución dice que se adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. O sea, representativa porque yo voto y por el artículo 22 el pueblo no libera ni gobierna sino por medio de su representante. La forma republicana porque tiene que haber un trípode y ese trípode es la independencia de poderes. Y no puede ser que el poder legislativo sea la escribanía de gobierno de la escribanía de la Casa de Gobierno. Y que uno esté pensando, pero si tiene mayoría en el Senado o tiene mayoría en diputados, está perdido. Y finalmente es federal. No se puede arrodillar a las provincias con la ley de coparticipación. Y a las que son leales o son del palo, como le llaman, le damos más. A las otras les cortamos el oxígeno. Entonces, empecemos a concientizar cuáles son los problemas del país. Y son problemas de fondo. Son problemas donde acá no va a venir cualquiera a invertir cuando encuentre a un grupo de sindicalistas que le están manejando la decisión del gobierno. Entonces, acá hay males que hay que solucionar. Y una vez que se solucionen esos males, entonces ahí podemos empezar a reformular, a refundar el país que queremos. Bueno, mis estimados, queridos alumnos, yo creo que ya tenemos bastante. Me parece que les amargué el postre y me siento muy gratificado de hacerlo, porque yo me vengo amargando, no el postre, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena hace varios años. Que tengan un muy buen hablar del tema. Hasta el lunes, doctor. Hasta el lunes. Gracias. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Y no falten el miércoles porque esto de los organismos de control es un tema muy importante. Porque si vos, Julio De Vido, me pediste tanta plata para hacer obra pública, yo quiero saber a dónde se fue esa plata. Entonces no te quejes porque estás preso. Porque evidentemente vos le hiciste la pulseada a la Auditoría General de la Nación, a la Oficina Anticorrupción, lavaste dinero, armaste oficinas offshore en Estados Unidos y en Europa. Entonces, este tema de los organismos de control de la 2456 es muy importante que lo sepan. La gente no sabe esto, porque la gente no lee la Constitución. No sabe que existe una auditoría general, no sabe que existe una sindicatura, no sabe que existe una comisión mixta parlamentaria revisora de cuentas, porque es facultad del Congreso aprobar o rechazar la cuenta de inversión. Pero ustedes lo van a saber. Y estamos hablando de derecho, no es economía solamente. Estamos hablando de la importancia que tiene conocer el marco jurídico, económico y financiero de la Constitución Nacional. Chao chicos, ahora sí, Buen lunes. Gracias. Chao, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué buena clase.